¡Hey! ¿Qué tal? Aquí con el capítulo 6 de Naruto, el activo. Ya saben, la historia no me pertenece sino a Drakne el Slayer. Su perfil de Wattpad estará abajo en la descripción. Bueno, antes de empezar les diré como en el video pasado, que de fondo estará partidas de COD Mobile, y no soy bueno. Intentaré conseguir otros juegos pero será difícil, mi PC es mala. Creo que ya hablé lo suficiente, así que dentro capítulo. Capítulo 6. El mal siempre llega temprano. Steve Rogers masajeó su cuello con algo de fuerza, soltando un sonoro bostezo debido al cansancio de la misión nocturna que el propio Fury le había dado la noche anterior. Unos mercenarios tomaron el control de un buque en propiedad de Shield y se vieron obligados a actuar junto a los miembros de Strike para rescatar a la tripulación sin que hubiera víctimas de su lado. Por los mercenarios, según había sabido por Romanov, fueron mandados a Rickers o a la balsa, según su importancia y peligro. Con respecto a la última prisión, habían estado ocupados vigilándola debido al mercenario que robó los planos de Industrias Stark. Esperaban algún movimiento hacia la prisión, pero en aquellas semanas nada parecía haber pasado. Masticó un poco, chocando las muelas, cuando comenzó a subir por las escaleras hacia su piso. Estaba molido, demasiado cansado para que Shield lo llamara a una misión o para que Tony intentara llevarlo de fiesta. ¿Cuántas veces fueron? Tal vez unas 15, y jamás logró embriagarlo con el alcohol por más fuerte que fuera, lo que generó que Stark lo tomara como una misión personal. Algo que había generado gracia en Rogers. Giró a la derecha, viendo a su vecina con un cesto, con la ropa sucia o probablemente ya lavada. Era una mujer de cabello rubio que caía lacio hasta sus hombros, y el propio Rogers pensaba que aquella mujer se le hacía ligeramente conocida, como si sus facciones coincidieran con las de alguien que había conocido en su pasado. Se detuvo frente a la puerta de su hogar, rebuscando las llaves de la misma puerta en los bolsillos de su chaqueta. Dentro tenía un móvil que Fury le había dado, un paquete de caramelos de barrio de menta que le traían recuerdos de su tiempo en Brooklyn junto a su mejor amigo, casi hermano, Bucky, quien lo había salvado tantas veces que no podía contarlas en su mente. Con dedos temblorosos por el recuerdo de su juventud, sacó las llaves de su departamento, haciendo tintinear el llavero que colgaba, un pequeño escudo como el que usaba siendo el Capitán América. Pasó dentro de la sala, frunciendo el ceño ante el sonido de música. Apoyó la espalda contra la pared y, lentamente, caminó hacia donde estaba el tocadiscos, con los sentidos alerta. Se lamentaba el no llevar una pistola, pero desde que inició como un vengador no volvió a usar un arma aparte del escudo, el cual estaba descansando al otro lado, demasiado lejos de su mano para poder usarlo, por lo que estaba totalmente indefenso ante un disparo por parte del intruso. Capitán Rogers abrió los ojos, viendo a Fury sentado en su sillón con la mano sobre su abdomen, apretándolo levemente, mostrando signos de estar herido. Lamentó la intrusión. Intentó moverse, pero el director alzó la mano, deteniendo cualquier movimiento de Rogers y quedando oculto por las sombras en el piso, con la cabeza dando vueltas con pensamientos demasiado agrios. ¿Cómo era posible que Fury terminara de ese modo? Casi no había enemigos que el mismo Shield no pudiera detener. ¿Qué ha pasado, Fury? Entre dientes, dejó que la pregunta saliera, moviendo los ojos hacia donde se encontraba su escudo, esperando poder tomarlo por si alguien asaltaba su piso. Te ves mal. Recalcas lo obvio, Rogers rió el director de Shield, mostrando una sonrisa sangrante. Los dientes usualmente blancos de Nick Fury, mostraba ahora un color rosado por la sangre. Pero me veo horrible. No des un paso más. Creo que pronto podrían eliminarme, o intentarlo. Echó a un lado la gabardina y lanzó un objeto sacado del bolsillo de su pantalón, siendo atrapado por Steve con una mano, mirando confuso a Fury por aquel USB. Aquí hay información demasiado valiosa, capitán. No confíes en nadie a vos solo. Apartó el cuerpo cuando el cristal de la ventana fue destrozado por un impacto, por una bala, que dio en el pecho de Fury, callando por completo la frase que fuera a terminar, escupiendo sangre levemente y manchando su camiseta. Comenzó a convulsionar por el disparo, sobre el sillón, cuando una segunda bala impactó en la lámpara, al lado del director.
Rogers deslizó su cuerpo agarrando los tobillos de Fury, tirando del mismo hacia abajo y arrastrándolo detrás de una librería, justo donde estaba su escudo. Lo tomó con la mano derecha, ajustándolo bien mientras permanecía agazapado, esperando Rogers. Una voz femenina golpeó sus oídos. Movió la cabeza y miró sobre su hombro. Vio que había dejado la puerta abierta y la misma vecina entró, mirándolo con el ceño fruncido, llevando una pistola en las manos y entrando con cuidado. ¿Está todo bien? Rogers meneó la cabeza un par de veces, moviendo los ojos hacia el cuerpo tirado de Nick Fury. Ha sido herido. Debo ir tras su atacante, declaró el capitán, lanzándose a la calle saltando por la ventana destrozada, llegando al otro edificio y entrando por la ventana por la que el proyectil había entrado. Rodó por el suelo y se cubrió con el escudo, recibiendo una serie de disparos que rebotaron en el mismo escudo. Lo movió lanzándolo contra el atacante, viendo cómo este movía un brazo de hierro atrapando su escudo, por lo que corrió y saltó, pateando el pecho del enemigo, viendo cómo rodaba por el suelo soltando el escudo, que acabó de vuelta con Rogers, quien giró y golpeó el lado izquierdo de aquel asaltante. Movió los ojos, separándose unos pasos, examinando a su atacante. Era un hombre ligeramente más bajo que él, por unos centímetros, con una buena constitución física y un cabello rubio atado en un moño con un cubrebocas, tapando la parte inferior de su rostro. Ojos fríos, azules, le mandaban una admirada de advertencia. Yo si fuera usted no lo haría, capitán. Pero no soy tu contra, dijo el capitán, moviendo el escudo a un lado, colocándolo de modo que cubriera su torso. ¿Por qué has atacado a Fury? El rubio no apartó los ojos, haciendo mover su mano de hierro, atrayendo la atención de Rogers por unos segundos. Tiempo que el rubio usó para lanzarse y descargar un puñetazo, siendo bloqueado por el escudo. Se deslizó hacia atrás por el golpe del sujeto rubio, apretando los dientes. Ladeó al cuerpo y lo echó hacia atrás mientras soltaba el escudo y tomaba una silla, golpeando con ella al sujeto, obligándolo a retroceder, escudo en mano. Steve Rogers saltó sobre la mesa de aquel cuarto y pateó con sus dos piernas el pecho del soldado, estrellándolo contra la puerta de madera, la cual cedió por el golpe y el rubio acabó en el pasillo, de espaldas, aún sujetando el escudo. Se levantó entre astillas de madera y rodó por el suelo soltando el escudo, esquivando la patada del capitán. Saltó haciendo una voltereta y bloqueó con el brazo cibernético el borde del escudo. Chispas saltaron cuando ambos chocaron, siendo él mandado unos pasos hacia atrás, mientras el propio Rogers no parecía ceder, de nuevo corriendo contra él. Naruto agachó el cuerpo y pasó por debajo del escudo, descargando un gancho contra el abdomen derecho de su adversario, oyendo como gemía de dolor. Incluso creyó oír un crujido. Suerte que no usó su brazo derecho. Alzó el brazo cibernético y bloqueó el puño de Rogers, siendo desplazado a la izquierda por la fuerza del soldado. Hizo fuerza con su pierna izquierda e intentó descargar un golpe con su puño izquierdo, siendo bloqueado por el vibranium del escudo, resonando por aquel pasillo. Estaban en tablas. Rogers hizo fuerza mandando hacia atrás a Naruto y pasó su cuerpo por debajo del cuerpo del rubio, levantándolo por encima de su cuerpo y lo lanzó al soldado contra una ventana, destrozándola. Oyó como el cuerpo del soldado del brazo cibernético caía sobre el capó de un coche, destrozándolo, encendiendo las alarmas de este. Paseó una mano por su rostro y dejó a un lado el escudo, notando un pequeño abollón en el mismo. Miró por la destrozada ventana y no halló al atacante, frunciendo el ceño por no poder encontrarlo. Se había marchado. La preocupación que había tenido sobre Fury volvió a su mente, haciéndole girar y correr por las escaleras con un semblante preocupado, sin importarle siquiera la sangre que escurría por el lado derecho de su rostro, goteando hasta sus hombros, manchando la chaqueta que llevaba puesta. El dolor de las costillas destrozadas ante el golpe de aquel extraño parecía irse mitigando según los segundos pasaban, seguramente gracias a su propio metabolismo mejorado gracias al suelo. Pero a pesar de ello, sentía leves pinchazos golpear su costado, haciéndole dificultoso el respirar bien. Podía sentir como al menos un trozo de costilla quedaba clavado en algún lado dentro de su cuerpo, desgarrándolo levemente. Bajó la cabeza, viendo cómo sangre parecía gotear por su costado, escurriendo por la pierna derecha. ¡Mierda!
Esto es perfecto. Trickelion lanzó a un lado el cubrebocas que había ocultado su rostro, mostrando un labio manchado de sangre con una herida cubierta por una costra, comenzando a cicatrizar. Habían pasado unas 2 horas de su pelea con Rogers y debía reconocer que su metabolismo hacía buen trabajo, demasiado. Los huesos destrozados tras caer sobre un coche comenzaban a curarse lentamente, soldándose bajo su piel. Probablemente en una noche estaría como nuevo. Pero no tenía ese tiempo. Fury había sido eliminado y el mismo Capitán América podría lanzarse contra ellos cuando los descubriera. Lo sabía perfectamente sin haber coincidido con el mismo Rogers. Dejó caer la parte superior de su uniforme táctico, dejando a la vista varios cristales en su piel, desgarrándola, clavándose en su cuerpo con cada movimiento que hacía. Mostró su disconformidad con una mueca, moviéndose hacia un espejo y usando el brazo cibernético para sacar cada esquirla de cristal de su cuerpo, mostrando unas pequeñas gotas de sangre en la misma punta del fragmento. Aquella sangre sin duda sería valiosa para Hydra. Según el propio Pierce, había obtenido una mejora mejor que el primer soldado del invierno, quien había sido mandado ahora para cazar los restos leales de S.H.I.E.L.D. y ejecutarlos por su mano, sin tener que mancharse las manos gracias a Barnes. Resopló un poco, observando su rostro en el espejo, con la cicatriz en el labio ya curado, una piel demasiado pálida para su propio gusto y un brazo cibernético en su cuerpo. Esto había llegado. Sus pasos lo habían llevado por aquel camino lleno de sombras, de sangre, rodeado siempre de muerte y la soledad que llevaba aquella vida. Y nunca había dudado ni durante un segundo, y no dudaría ahora. Hydra estaba saliendo a la luz, destrozando para ello a la organización que debería proteger al mundo, cambiando lo que la gente conocía. Cráneo Rojo fue un visionario que había esperado aquello, que su querida Hydra llegara a dominar el propio mundo, y parecía estar lográndolo a pasos agigantados. Con Nick Fury fuera de juego del tablero, las posibilidades de que los rezagados de S.H.I.E.L.D. actuaran en consecuencia, se reducían demasiado. El propio Streak parecía estar a cargo de todas las operaciones especiales, y no cabía duda alguna de que eran miembros de Hydra. Solo le hacía falta dar una mirada, una sola, y podría ver los oscuros deseos guardados en todos ellos. Echó a un lado la cabeza, moviendo el cabello a un lado y mostrando su cuello. Movió el brazo biónico, rozando con los dedos de vibranium su piel, sintiendo como el frío recorría su espalda, haciéndolo parpadear un par de veces, mordiéndose el labio inferior. Debía cambiar todo aquello. El pasado estaba golpeando a su puerta con fuerza, y el único modo de que lograra deshacerse de él era usando toda su fuerza para erradicarlo. Pero siendo sincero consigo mismo, el enfrentamiento contra Rogers lo había alentado a seguir. Quería un nuevo combate mano a mano con el símbolo de América, aquel que había destrozado a Hydra en el pasado gracias a sus camaradas. Ahora, Steve Rogers estaba completamente solo, sin el apoyo de los Vengadores y con Fury herido. Solamente un escudo lo acompañaba y no podría ser de demasiada ayuda, por lo que él sabía sobre la propia Hydra, quien había camelado al propio gobierno. Ahora lamentaba que el actual presidente no hubiera sido asesinado por Killian. Naru, espero jamás cambien, jadeó, apoyándose en sus rodillas mientras boqueaba, sudando ligeramente. Llevó la mano izquierda a su cabeza, cerrando los ojos ante la jaqueca que lo golpeó, tambaleándose hacia un lado. Sintió el frío de la taquilla cuando su cuerpo la golpeó, abollando ligeramente la puerta. «¿Qué mierda?», se maldijo, apretando los dientes y haciéndolos rechinar. Por unos breves segundos, el rostro de Natalia había aparecido en su cabeza, siendo tan real que creyó tenerlo delante, a centímetros de su propio rostro. Dando unos pequeños tumbos llegó a una banca, sentándose, con su cabeza entre sus manos, intentando que la migraña desapareciera por completo. Sus ojos parecían arder y no podía mantenerlos abiertos por demasiado tiempo, viéndose obligado a cerrarlos fuertemente, apretando los mismos por varios segundos. Jadeó, respirando fuertemente, y golpeó con la mano de vibranium aquel banco haciéndolo ceder, cayendo de culo sobre los restos de este, gruñendo por haberse caído sobre los restos del banco. Frustrado por la pelea con Rogers, Uzumaki no abrió los ojos manteniéndolos cerrados, intentando de algún modo hacer que la voz de Rumlow se apagara y no volviera a sonar por horas si hacía falta.
Incluso pensaba en eliminar aquella voz él mismo, apretando aquel débil cuello humano del líder de Strike y partiéndolo con aquella mano que le habían proporcionado. Sería algo demasiado bueno para ser real. No sabes cuánto Naruto bajó la mano cibernética, mostrando unos ojos oscurecidos por su cabello. Parpadeó varias veces y movió sus orbes azules hacia el hombre que era su jefe, no directo, pero jefe, al fin y al cabo. Se suponía que era un miembro de Strike, un subordinado del propio Rumlow, quien lo miraba sin parpadear ni una sola vez, mostrando los dientes en una sonrisa ladeada, ligeramente burlesca. Pienso despedazarlo la próxima vez. Debo desearte suerte con ello, Uzumaki. Ahora mismo Pierce intenta convencer a Rogers de unirse a Hydra de una forma sutil, tras la muerte de Fury. Si no da su brazo a torcer, tengo la intención y órdenes directas de asesinarlo. Si es posible, delante de sus admiradores. ¿Sabes que son mayormente niños? Frunció el ceño, entrelazando los dedos de ambas manos, respirando más relajadamente. El dolor de cabeza parecía haberse esfumado. Oh, por eso lo digo. Él era un monstruo con el alma demasiado oscura para poder mirar a alguien a los ojos. Pero Rumlow ni siquiera parecía saber lo que decía. ¿Quería destruir la mente de los jóvenes? Ni siquiera él desearía lo peor a unos niños. Eran la vida, el futuro que podría traer luz al mundo. Estás enfermo. Probablemente Rumlow sonrió de lado. Aquella sonrisa se borró cuando una voz en su oreja pareció indicarle algo. Parece que nuestro amigo Rogers no parece de fiar. Toca movimiento. No se despidió. Movió sus ojos y vio cómo Brock Rumlow se marchaba con pasos ligeros, tomando un chaleco antibalas de uno de los casilleros, probablemente el suyo, desapareciendo por un lado de este, dando un giro. Habiendo perdido al propio Rumlow, Naruto se levantó completamente centrado, oyendo como el mismo líder de Strike comenzaba a dar órdenes. Ninguno de ellos podría detener al propio Capitán América por sí solos, lo sabía demasiado bien, lo que indicaba que Pierce usaría el protocolo invierno y mandaría a Bucky Barnes tras su camarada para apresarlo y mandarlo ejecutar públicamente, todo tras al parecer hacer pensar que Rogers era un traidor. Había oído las voces por megafonía. Abrió de un tirón su casillero, tomando una camiseta larga térmica que terminó pegada a su torso, marcándolo para quien lo viera. Se agachó, estirando el brazo hacia su chaleco antibalas, tomándolo con los dedos fríos de su mano cibernética, comenzando a colocárselo sobre la camiseta, mirando su reflejo con unos ojos ligeramente más fríos de lo que habría esperado de sí mismo. Tiró de las correas, cuando oyó algo de estruendo. Al parecer, Rumlow tendrá mucho más trabajo que antes. Naruto Uzumaki giró completamente y cerró su casillero de un tirón, comenzando a caminar hacia la salida de los vestuarios, viendo la imagen de Steve Rogers en uno de los tantos televisores que había en el recinto. Y jamás diría en voz alta que respetaba, ligeramente, a Rogers. Había puesto al mundo tras de sí siendo colocado como un mísero traidor, y seguramente volvería a por más, sin apoyo, solamente con su escudo y su moto, para destruir todo lo que Pierce había construido, todo lo que Hydra quería para sí. Nadie tenía que decirle lo obvio. Hydra se estaba alzando nuevamente y el Capitán América daría su vida para pararla. Pero, ¿podría Rogers con el protocolo invierno y el proyecto Insight estando solo? Tenía agallas, demasiadas, y parecía querer ir a su muerte segura frente a las fuerzas de Hydra, quienes habían tomado todo. Naruto suspiró pesadamente apartando su vista de la enorme pantalla, mirando hacia los demás agentes que observaban aquello. Frunció el ceño por unos segundos para luego negar levemente con la cabeza, girando y comenzando a caminar hacia el lado opuesto por donde Rumlow había comenzado a marchar junto a Strike, quienes parecían tener demasiado trabajo con la casa de Rogers. Un estallido hizo que detuviera sus pasos. Movió el torso colocando los ojos fuera, por el ventanal, viendo como un Kingjet había quedado destrozado en el puente, impidiendo que los vehículos de Hydra pudieran ir tras el Capitán América. ¿De verdad había destrozado algo de semejante tamaño? No ocultó la risa que escapó de sus labios cuando vio como los vehículos mandados por Pierce eran bloqueados por los restos del Kingjet. Ahora, supongo que tendré algo de trabajo.
Mostrando una mueca, Naruto volvió a girar su cuerpo, encaminándose hacia uno de los ascensores, mostrando lo que algunos podrían ver como un rostro apesadumbrado. Día siguiente, calles de Nueva York. Rogers levantó su escudo, siendo mandando hacia atrás por la fuerza del golpe del soldado del invierno, como lo había denominado Natasha Romanoff unas horas atrás, pero siendo totalmente distinto. Aquel soldado no era de cabello rubio y ojos azules como el que vio cuando el propio Nick Fury fue herido por aquel hombre, muriendo horas después en el hospital por las heridas causadas por aquel tirador. Pero ese era distinto. El brazo cibernético era el izquierdo y mostraba un cabello oscuro, castaño, probablemente llegando a rozar el negro y más pálido que el anterior. Hizo fuerza con las piernas y movió a un lado su escudo, obligando al soldado del invierno a retroceder varios pasos. Abrió los ojos y cubrió con el escudo su cuerpo, recibiendo una granada que impactó en el mismo, siendo mandado a volar contra el lateral de una furgoneta, soltando el escudo. Gruñó, intentando levantarse, cuando el brazo metálico de aquel hombre apretó su cuello, usando los dedos fríos para apretar su cuello. Tosió sobre el rostro de aquel miembro de Hydra, sintiendo cómo apretaba mucho más los dedos, cortando toda entrada de aire a sus pulmones. Hizo fuerza con ambas manos y retiró con esfuerzo la mano del soldado del invierno, quedando nuevamente sobre el suelo con sus pies, mostrando unos ojos achicados por el propio esfuerzo. Avanzó un paso y embistió al hombre con su cuerpo, mandándolo varios pasos hacia atrás. Steve corrió sobre el capó del coche, tomando el escudo que Sam le lanzó y lo devolvió contra el soldado del invierno, esperando darle con el mismo en el rostro y descubrir quién era o, al menos, destrozarle la mandíbula inferior con el golpe. Ambos ex soldados se asombraron cuando Soldado del Invierno atrapó el escudo con aquel brazo, haciendo que Sam Wilson silbara asombrado, no pudiendo evadir el golpe que el miembro de Hydra mandó usando el propio escudo del capitán, haciendo que el moreno cayera sobre el capó de un coche. Sam. Enardecido por lo ocurrido, Steve Rogers saltó desde donde se encontraba y pateó el pecho del Soldado del Invierno, mandándolo hacia atrás varios pasos. Rodó por el suelo y tomó un retrovisor de un coche, golpeando con el mismo el rostro del soldado, haciendo que la máscara de este saliera cayendo al suelo. Recuperó el escudo mientras esperaba, abriendo levemente los ojos primero, para luego abrirlos anchamente cuando vio el rostro de aquel hombre, quedando frío por su identidad. Después de casi 100 años, creía que jamás volvería a ver aquel rostro de nuevo. Bucky James Buchanan Barnes, alias Bucky, movió el rostro, meneando la parte inferior de su mentón escupiendo a un lado. Por unos segundos, cuando aquel hombre dijo aquel nombre, su cabeza pareció palpitar ligeramente y se vio obligado a recular. No soy Bucky, siseó, alzando unos ojos fríos contra el hombre que había sido como su hermano, tomando una pistola y descargando el cargador contra Rogers, viendo cómo el capitán se cubría con el escudo de Vibranium y aprovechando eso para correr y patear el escudo, obligando al Cap a rodar hacia atrás por su fuerza. No soy Bucky. Alzó el brazo cibernético y se preparó a desatar el poder de este descargando un puñetazo contra el propio Rogers, quien había quedado sin su escudo, tumbado de espaldas y apoyado levemente contra la puerta de un coche. Entonces, una veloz Natasha Romanoff enredó sus piernas alrededor de aquel brazo, moviendo las manos e intentando tirar hacia abajo, obligando al propio Barnes a ceder su posición. Pero el Soldado del Invierno no se movió ni un centímetro por la llave de Romanoff. El activo giró y estampó el cuerpo de la rusa contra el capó de un coche 2 veces, viendo en su rostro una mueca de dolor ante lo hecho y aflojando su agarre, siendo aprovechado por Barnes para tomar a la espía y lanzarla contra el suelo, mientras alrededor de la zona comenzaban a llegar vehículos oscuros, revelando a los soldados de Strike, todos ellos con máscaras antigas y dispuestos. Bucky tomó su cubrebocas del suelo y dio la espalda a Rogers sin devolverle la mirada, cubriendo la parte inferior de su rostro y comenzando a alejarse, aun con aquel dolor palpitante en su cabeza, haciendo que el Soldado del Invierno se mostrara contrariado. ¿Quién es Bucky?
Se preguntó a sí mismo mientras se perdía entre el gentío, recibiendo miradas cautas de los transeúntes y siendo observado brevemente por algunos soldados de Estrique, quienes volvieron su atención sobre el Capitán América y sus compañeros, ahora dormidos por el gas ante los ahogados gritos de algunos admiradores que aún no creían que su ídolo había traicionado al país y quería su destrucción. Se suponía que el propio Capitán América luchó durante la guerra para salvarlos. ¿Qué sentido tendría que los destruyera años después? Pero James Buchanan Bucky Barnes no pensaba en eso, con su mente enfocada en su misión siguiente, aun con el persistente dolor de cabeza que había aparecido tras haber sido llamado Bucky por el capitán, algo que él no llegaba a comprender demasiado y que lo incomodaba ahora, después de la confrontación. Había sentido añoranza, como si hubiera perdido algo y que lo necesitaba de vuelta lo antes posible. ¿Sería realmente ese Bucky que quería Steve Rogers? Tapó su rostro con la mano derecha, limpiando el sudor que escurría por su cara y empapando su cuello. Su frente palpitaba cada vez más, haciéndole detener sus pasos mientras apoyaba su cuerpo contra la pared, mordiendo el labio inferior con fuerza y aguantando un gemido de dolor que quería escapar de su garganta, desgarrándola levemente por el propio dolor creciente. Soldado. Cerró los ojos y los abrió al segundo, mirando a un hombre frente a él. ¿Qué desea ahora, señor? Dolorido, la voz de Bucky Barnes salió de su garganta, haciendo que el hombre frente a él, que no era otro que Alexander Pierce, alzara una de sus cejas ante el mal aspecto de su activo. Veo que una confrontación con Rogers lo ha llevado al extremo, se jactó el secretario, ganándose una mirada plana del soldado del invierno, quien esperó a que su jefe volviera a hablar. Había sido entrenado, adiestrado, para seguir órdenes. Ha llegado la hora de que el protocolo invierno sea activado. Ante aquella frase sencilla, sin importancia para otros, James Buchanan Barnes soltó un gruñido, siendo obligado a cerrar los ojos por un agudo dolor para abrirlos segundos después, mostrando unos ojos oscuros fríos como el mismo hielo. Sí, señor. Y aquí acaba el capítulo. Quería darle las gracias otra vez por los 111 al momento de editar este video, espero y más personas se unan en esta aventura y lo más importante que la disfruten, sin más chao.